De cuidado. Espere, lo que le quería decir era Hable. que como la primera limpieza que hicimos, ¿se acuerda? El 5, yo tenía todavía ese problema. O sea, que tengo esa rasquiña ahí, hijo de madre, y no se me va, le echo alcohol, le he echado sal, le he echado limón, le he echado de todo, y no se ha ido. Entonces, claro, después de la limpieza yo me imaginé que de algún modo eso ya se había resuelto. Pero Y no ha mirado en biodescodificación qué es. no, no, pero sí había visto algo así como sobre lo de la piel y una cosa por el estilo, pero no me resonaba nada de eso. Y bueno, y pues claro, como no se me fue, pero ahora con las capas di cuál era el asunto. Era de esta vida pasada con Ross, lo del útero. O sea, eso no lo habíamos visto en la primera limpieza. O sea, Hmm. siempre quedan de todas maneras sectores que no, con una limpieza energética normal. Pero Pascual, una cosa sí es cierta, Pascual. Eso que estamos mirando, eso que se está mirando son capas de energía. No es cuerpo físico, son capas de energía. Sí, Y el hecho de que usted le pregunte a su parte astral que adelántese un poquito aquí a 2 meses para ver si le pasa es como que no sé, me dio como la sensación de que su parte astral como que sí lo iba a hacer, pero entonces como que no tenía sentido, porque entonces la limpieza, entonces ¿en qué tiene sentido la limpieza? sí, Se supone que usted se limpió para reequilibrarse, para tener autoconfianza, sí, para tener, ¿no? Sus ideas claras, todo esto, y ¡prum! Y claro, usted volvió a pasarme la capa mental y otra vez tenía gusanos, otra vez se le estaba creando el remolino. sí. Entonces, por eso él le mostró usted mismo los pidió, los 5 papelitos. Y esos 5 papelitos mostraban 5 palabras de las ideas que tenía usted que más, y las más iluminadas, ¿no? Las más importantes, en las que me tenía que concentrar. Eso. Y no se acordaba ni siquiera de las 5. Es Qué verdad, concentración que es tiene, verdad, es mano. verdad, me recuerdo solamente tres. Sí, sí. En cambio, él las dijo todas y las dijo ahí mientras estaba limpiándole Mm. la parte mental. Pero cuando vuelve y sale la parte, es por eso decía por el ahora, porque es que lo importante es pensar en el ahora, no pensar ya está prácticamente con lo que acababa de hacer en el instante en el que antes de que me desperté ya estaba usted limpio. Pero si usted ahorita empieza otra vez a generar, pero ¿cómo haré yo para curarme ese? Pero entonces, Sí. pero entonces será que... Y ahí ya otra vez seguramente tendrá más gusanos en la cabeza. Es cambiar, es como cambiar esa, la orientación de los pensamientos. Mm. Usted tiene un picor, pues vaya a la farmacia, échese una crema. Si no le pasa, busque por internet un remedio natural. Si ve que no le esto, pues mire biodescodificación a ver qué es lo que es antes. O espere a ver si lo de las capas le funcionó. No es pensar con la duda, pero ¿será que sí me pasa? ¿Será? Porque fíjese, ahí pum pum, se le meten los gusanos otra vez. Sino es como decir, no, yo tengo esto, a ver, ¿yo qué quiero hacer para que me pase esto? ¿Qué quiero hacer yo? A ver, escúchese, ¿qué quiero hacer para quitar? ¿Qué es lo que a mí me asegura para yo estar tranquilo? Y lo que se sienta es y ya, y no darle vueltas más a esa idea, porque si no, ahí es de... Otra cosa que usted no entendió, el SCAT, cuando usted dijo, métalo en una de estas, bueno, acuérdese que esa cúpula de hierro, nosotros lo vemos de afuera hacia adentro, pero él no ve de adentro hacia afuera, ¿no? Porque tiene los muros altos. Estaba ahí y no se movía. Es más, se sentía pequeño. Estaba como asustado. Usted empezó a hablar del problema que tiene
Mm. Y él dijo, déjelo hablar, déjelo que hable. Pero lo decía porque él sabía que usted iba a llegar otra vez al mismo estado Ujú. mental anterior y que él iba a poder volver a entrar. Por eso movía el muro. Cuando usted Ujú. estaba hablando y estaba diciendo lo del problema del picor y esas vainas y diciendo, pero pregúntele a mi parte astral que si me va a pasar el problema del... Pregúntele a mi parte astral, pregúntele Sí, es a verdad. otra vez, Mm. tercera persona. Entonces el bicho estaba así, se escuchaba plum, 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 y decía, déjelo que hable, decía, déjelo que hable. Sí. Y yo me quedé mirando, dije, mierda, ese bicho se va a salir. Y luego me quedé mirando su parte astral y su parte astral estaba como que no tenía ansia, pero sí que hacer algo, porque una presencia ahí de una entidad y con la voluntad baja que usted tenía de solucionar las vainas, sino pensando en una cosa física y el bicho ahí al lado de uno, pues Poner musiquita ahí de tensión. No, es verdad, ¿ves? Es... luego cuando se fue así el dijo tanto volveremos más, vendremos más. Dijo, como diciendo como, bueno, no me preocupo, tanto ahorita cae enseguida y vuelve otra vez otro bicho. ¿Sí? Ah, sí. Así como que quiso dar a entender eso. Ah. Y el otro bicho, el otro del lagarto también se fue. No, porque Y bueno. entonces me quedé mirando a usted, me quedé mirándolo a usted, y usted estaba con las manos, la mano entre el árbol así, hacia abajo, y usted me dijo, ¿qué es lo que está haciendo? Yo le dije, está esperando a que usted razone, algo así, le dije yo, Ujú. que está esperando a que usted razone. Y en ese momento él estaba, no, digamos, no quería decir nada ni nada, estaba cogido al árbol así y estaba esperando, y ahí esperando a ver si usted como que razonaba, ¿sí? Porque como que estaba intentando como que esperar a ver si usted mismo solo podía llegar al punto siguiente, ¿no? Como al paso siguiente. Y entonces yo como que le iba a decir a usted, yo dije, voy a decirle para ver si Pascual cae en las cosas, y él me hizo que no le dijera nada. Porque yo me había dado cuenta, ¿sí? Claro, yo estaba viendo todo ahí, pero él estaba haciendo, no, que tiene que hacerlo él mismo, solo, ¿no? Por eso lo estaba cogiendo a usted, o sea, ya había integrado sus capas, estaba ahí en el árbol, ahí, así agachado, esperando a que las cogiera. Y ya luego fue cuando me dijo de decirle esas palabras. Pero cuando me dijo esas palabras, me dio a entender a mí de que como que él ya no me iba a esperar más a mí. Que ahora tenía que, ya así limpio, él mismo, por su voluntad, encontrarse con usted. ¿Sí me entiende? Y entonces se fue caminando y se sentó al lado del árbol. Y me dijo, aquí lo espero. Ujú. Mm. Tremendo. Y cuando usted pensó eso de, yo no sabía que usted había pensado, estábamos en el mar, ¿no? Y estaba todo como muy confundido. Yo sentía a Kiko que ladraba y usted estaba caminando. Y entonces su parte me dijo, pregúntele qué era lo que estaba pensando en ese momento. Y entonces, por eso le pregunté yo a usted y usted dijo que sí, que estaba pensando lo de las distancias de la Tierra al Sol y de la Luna al este y que usted le había ordenado a él de ir a averiguarle esos datos, algo así, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento fue cuando él dijo que en ese momento era cuando se había metido Isgot y estaba en su biblioteca, Mm. pero que me hizo entender de que es información que no tiene ninguna importancia, ¿sí? O sea, me transmitía como que
De pronto, si yo no hubiera estado dormida o si yo no hubiera estado en ese estado, de pronto yo hubiera dicho, no, pues es interesante saber de pronto que sí, pero en ese momento yo cuando estaba al lado suyo, yo decía, sí, pero tienes razón, ¿para qué hijo de madre saber eso, eso de qué sirve, sí? A la final pueden ser hasta mundos creados por esos mismos bichos y pueden, sí, lo pueden más, al contrario, como que él no, es como información muy banal, Mm, algo que de pronto, porque, a ver, ¿cómo le explico? Me hizo ver como un probable futuro suyo en el que usted obtiene esas respuestas, pero que como que quiere más, y quiere más, y quiere más, y más dudas, y más preguntas, y le ordena más, y como que es como una oportunidad para que esas entidades entren más hacia usted, ¿sí me entiende? O sea, usted empieza por una pregunta, me lo mostró. Él me hizo, empieza por una pregunta de estas, entró el Isgod ahí. Si Isgod le da una respuesta, o si yo le doy una respuesta, se genera otra pregunta, y se genera y viene otra entidad. Y si hay otra respuesta, otra pregunta, otra entidad. Y esas entidades permanecen ahí. ¿Y de qué les sirven las respuestas? Sí, como una cosa así me hizo entender en ese momento que yo no estaba hablando, que estaba así como mirando, que no entendía muy bien qué era lo que me estaba explicando, pero, pero era esa la idea, ¿sí me entiende? sí. Por eso después, cuando su capa mental, usted me dijo, mírela bien, su capa mental, mírela bien. Y en ese lugar no hay ninguna distracción. Está un valle completamente, digamos, que se ve al horizonte, ¿sí? Todo verde, 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 verde. No hay ni una montaña, no hay ni un árbol, no hay nada. Por eso le digo que me recordaba mucho un screen que usted tenía una vez en el computador de una imagen así, que es un valle plano, 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 plano. Allí era un valle plano, plano, plano. No se veía absolutamente nada. Estaba el cielo, estaba de día y estaba solamente el árbol, usted y yo. No había nada más. Nada, 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 nada más. No había nada más. Y entonces cuando sacamos la capa mental, yo me quedé mirando bien su capa mental y tenía los gusanitos de la educación, de la moral, todas esas cosas. Tenía ese torbellino. Y en ese torbellino venían muchas ideas, como muchas cosas así a la vez, muchas, muchas, muchas. Y así se movía mucho. Y como que las cosas las botaba así al azar por donde cayeran, ¿sí? Como que no había un orden. Y entonces fue cuando sacó esas 5 palabras, fue pucha, porque él hacía chistoso, tenía el remolino en la mano y del remolino llegó y cogió y sacó las 5 palabras, ¿no? Y entonces me miró como diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer con el remolino? Entonces usted dijo que bueno, que lo botara. Entonces, al botarlo, estaba usted dándole la voluntad a usted mismo de botar todas sus anteriores ideas. De votar todo lo que usted estaba pensando, todas sus ideas, sus proyectos, todo, de votarlo Ujú. y de tener solamente esas 5 ahí, ¿no? Y entonces cuando lo votó, él iba abriendo así el papelito y me lo volteaba, ¿no? Abría el papelito y me lo volteaba. Abría el papelito y me lo volteaba. Abría el papelito y me lo volteaba. Y yo lo iba leyendo, ¿no? Y decía, por ejemplo, en el que decía salud, ¿no? Sí. Decía salud. Y usted dice, pero sé que salud de mi familia o salud mía. Él hizo, él hizo así, Sí, 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 sí. No, mejor ¿sí? dicho, sí. Y así, y entonces después cuando usted dijo, queme esos papelitos, ¿no? Que ya no me sirven. Y él no los quemó. Él los metió dentro del árbol.
Ah, Qué fin tan trágico. Las 5 palabras que usted más tiene que tener en cuenta y las quema. Entonces él como que dijo, no, metámoslas entre. Entonces cogió él y las metió entre el árbol, ¿sí? Las ujú. metió entre el árbol. Para que se le quedaran siempre dentro de usted, ¿no? Y ese palo astral está como que razona más que usted. Sí, ahora está, pues claro, o sea, la vaina es que uno se va limpiando y le da más lucidez a él también. Pero al inicio era más lúcido yo, ahora es más lúcido él. Hijo de madre. Pero entonces llega un momento en que uno se sincroniza y ya se deja uno de Pero, tanta pero tontería, sí. después cuando las metió, entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Ah, bueno, que rellenara, usted dijo que entonces que rellenara a su parte, a su capa, la parte del torbellino, la tenía, espérese, aquí, aquí tenía el torbellino, aquí, todo esto. Parte izquierda. Sí, tenía, aquí había tenido un hueco, bueno, hacia este lado tenía el torbellino. Y entonces llega y dice, ¿qué? Dice usted que, bueno, que a equilibrarnos, cuando empieza, que a equilibrarnos, que a no sé qué, empieza a decir usted. Entonces, él como que lo escuchaba, pero no lo escuchaba. Equilibrarme. Y entonces terminó fue diciendo, mm, es, es, mm, eh, soy equilibrado como el árbol, algo así decía, ¿no? Tengo la salud como la de este árbol. Tengo ¿qué era la otra? Pensaré a mí mismo como este árbol. Viviré en el ahora como este árbol. ¿Sí? Así, te hacía todo así. Ujú. Hijo de pucha, a mí en ese momento me dio sentí como una emoción, como que me estaba involucrando mucho ahí emotivamente en ese momento, pero porque era yo estaba viendo cómo el árbol le ayudaba a rellenar, ¿sí me entiende? O sea, la voluntad de usted mismo en esa vida, en esa última vida, cómo le ayudaba a rellenar, ¿sí? A ver, para que me entienda, como que el árbol, siendo usted en un futuro, su última vida, tenía más el control de esa limpieza que usted que me estaba hablando. Mm. ¿Sí me hago entender? Sí, O sea, eran las dos, el mismo pal, pero en dos épocas diferentes. ¿Sí me entiende? sí, sí, sí. Entonces, las cosas que decía su pal astral, el pal astral, porque sigue siendo solo uno, y las capas siguen siendo las mismas. Digamos que ha cambiado el tiempo, no cambian las capas son siempre las mismas. Lo hacía él, pero porque se lo decía al árbol. ¿Sí me entiende? Mi parte más Tiene que, realizada. tiene que tratar de entender bien esto, Pascual. O sea, su pal astral es siempre el pal astral del pasado, del futuro, del presente, de todos los tiempos, siempre sigue siendo un pal astral. ¿Sí? Pal astral es uno. La capa mental es una, la capa sentimental es una. Lo que pasa es que sufre, se le crean situaciones y cosas y cambios, es a medida que usted va pasando las vidas, ¿no? En el árbol, esas capas están siempre limpias. Desde el momento que nace hasta que muere. Claro, desde el árbol, con el árbol estoy diciendo, Sí, la sí, sí. vida del árbol. Pero para proyectar sus capas en el estado actual, las proyectamos con usted, o sea, con el árbol presente, porque es usted, pero en futuro, ¿no? Ujú. Entonces se proyectaron. Cuando usted, el de ahora, no sabía o no decía o no actuaba de la manera
que debería de ser correcta con respecto a las capas, o sea, a usted, el árbol, que es usted en futuro, intervenía. Ujú. Y siempre su pala astral cogía el árbol, lo tocaba y sanaba sus capas. ¿Sí me entiende? Sí. Y decía y hacía en algunos momentos lo que el árbol decía. Como si, haga de cuenta, como si usted, si al lado suyo viniera su parte, el aristócrata, estuviera al lado suyo, se sentara al lado suyo, ¿sí? Ujú. Y el aristócrata, bueno, ese señor, Aristócrata. sí, saca sus capas. Y las capas del aristócrata están muy mal, ¿sí? Llenas de gusanos, de ideas, de torbellinos, de Mm, cúmulos, porque los cúmulos de aquí, de todo, de cargas, de todo. Y él quiere limpiarse, pero no sabe cómo hace, no sabe cómo hacer. cómo hacer. Entonces, en los dos siempre va a existir el mismo palastral. Los dos tienen siempre el mismo palastral y tienen siempre las mismas capas. La única diferencia es que las capas suyas de este periodo de tiempo, de este ahora, están limpias, están más limpias que las del aristócrata de ese tiempo, en esa época de cuando él vivía. Ujú. ¿Sí? Entonces, mm, es como que ese señor quiere comunicarse con su parte astral, que es la misma suya, para decirle, bueno, pero ¿cómo me limpio? Vale, entonces hágame el favor, quíteme esto, le dice al palastral, quíteme esto, y quíteme esto, y quíteme aquí, y quíteme allí, y quíteme esto. Y el palastral hace, no, así no se hace. Y entonces, como usted está ahí al lado, usted interviene y usted le dice, no, tenemos que limpiarnos, tenemos que estar bien. Entonces, yo me limpio y yo he comprendido, me quito esto porque yo no quiero saber nada más. Yo tengo que actuar con amor, tengo que actuar, tengo que estar bien, no sé, yo quiero, no sé qué, yo esto, ta, ta, ta. Sí, entonces es como si usted estuviera hablando con su pala astral para que él se limpie, como si usted hubiera intervenido. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, en ese momento fue como eso, como que en algunos momentos él no lo escuchaba, el pala astral no lo escuchaba, porque estaba escuchando el árbol. Mucho más sabio. Mucho más recorrido. Exacto, y limpio. Entonces, cuando él a veces hacía que así, como la parte astral no tiene emociones, no tiene sentimientos, no razona, eran como reflejos del estado emotivo del árbol. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Sí, 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 sí. Comprendo. Eso. Entonces, por eso en algunos momentos yo no le decía a usted nada, porque usted decía, dígale a mi parte astral o que Pal vaya y cójala, o no, yo quiero estar no sé qué o esto. Entonces, yo no le decía nada porque yo me estaba dando cuenta de que no le estaba escuchando, como que no le estaba poniendo cuidado, sino que estaba haciendo otra cosa diferente, tocando el árbol o miraba esto. Además, cuando usted encerró el bicho, Alaska. sí, fue como que el único que quería encerrarlo era usted, pero su parte astral lo hizo pues porque Yo lo usted quería. dijo, voy a crear una cúpula de viento ferroso. Y entonces la cúpula ahí se creó y se metió el bicho.
Pero entonces era como que su pala astral decía, decía, pero ¿cómo lo va a dejar aquí al lado de su parte más pura, a dejar aquí ese bicho? Sí, ¿cómo lo va a encerrar aquí al lado de la parte suya más pura? Así como que mm, era como que el pala astral estaba mm, hablando por el árbol, ¿sí me entiende? Ujú. Como que le estaba haciendo como de interlocutor al árbol, como que el árbol se comunicaba por medio de esa parte astral. Es como muy, no sé, digamos, hoy por ejemplo, a su parte astral, a su pala astral, lo vi como que reflejaba muchas emociones que él normalmente no, Por lo que estaba más en comunicación con el árbol. Estaba sí, como que más compenetrado con hacía él. muchas emociones. Por ejemplo, cuando esto hacía que él tenía así y hacía no, que déjelo que él tiene que entender solo, déjelo que él tiene que entender. Me decía, déjelo que él tiene que entender solo. Y tocaba el árbol así y decía, no, déjelo que él tiene que entender solo. Y yo pues le quería decir, pero no, porque entonces como él dijo, no, déjelo que tiene que entender solo, entonces yo pues me callé y no expliqué nada ni dije nada, porque el otro allá mirándome, y yo, no, déjelo que tiene que estar solo. Yo, bueno, yo estaba ahí alejadita con mis cúpulas, ahí quietecita mirando toda la escena, pero entonces es como eso de que hoy lo vi como más involucrado, como que se comportaba a veces en modo como que no, que sí, que esto, pero no aquí, pero sí. No sé, de pronto también por lo que usted dice, por lo que estaba muy conectado más al árbol, que era una cosa buena, porque entonces mm, es como que usted busca algo mejor que le ayude a limpiar, ¿sí me entiende? Como que usted busca estar muy limpio, ¿sí? Es como su búsqueda como que usted quiere estar limpio de todo, ¿sí? No tener raíces ni nada, ¿sí? Quiere estar muy limpio. Entonces, su parte astral quiso que esa conexión entre entre su parte en el árbol y usted, ¿sí me entiende? Como Sí, sí, sí. No, y esta sesión es muy bonita. O sea, es que no se puede decir ni qué bonita es. Y deja también mucha enseñanza y también, o sea, si uno quiere encontrar la técnica perfecta, o sea, ¿cómo es la cosa, no? Que uno dice, viene a ser un ser humano, ¿no? A tener las experiencias humanas, y limpie, cochine, cochine. Y al último uno decide reencarnarse en un árbol, ya como para terminar y salirse de toda esta maricada. O sea, un árbol. O sea, no, uno dice, el ser más perfecto aquí, el ser humano. Y uno decide después encarnarse en un árbol ya para irse. O sea, la parte más... O sea, me dan ganas hasta de convertirme en activista ahora y empezar a frenar la tala de árboles y todo solamente por ver esta sesión, a la verdad. Así es. O sea, decidir irse de este planeta como última encarnación con un árbol. Puf. O sea, manda a la mierda todo. Manda a la mierda todo. Progreso, que estudio, todo a la mierda. Yo quedo, mire, se me pone la piel de gallina y me dan ganas hasta de chillar. Se da cuenta uno que es, no digo inútil, pero sí es una experiencia desperdiciada. O sea, la desperdiciamos en el sentido que son muchas cosas inútiles las que terminamos haciendo. Y las vivimos muy mal. Las vivimos muy mal. Bueno, a mí no me incluya. No, pues, o sea, yo hablo en el género humano, cómo se ha dejado tanto manipular, pero esta sesión me abrió mucha cancha. Es que no es no es el hecho de que decidí,
vivir como un árbol, sino que no le hace falta nada más. Tiene todo lo necesario. Sí, es que el hecho de tener, es que como ser humano es tener más posibilidades de movimiento, de generar cosas, de cambiar un poco, interactuar mucho más con la materia, con... Pero si uno lo va a ver, para limpiarse y quedar realmente puro en el estado natural, la actitud de un árbol es perfecta en ese sentido. O sea, si uno dice, ay, sí, pero yo quiero saber esto, quiero saber lo otro, y es verdad, man, uno se hace tantas preguntas, y genera más preguntas y más preguntas, y de verdad la utilidad real de todas esas preguntas, o sea, la practicidad, o sea, llevarlo a lo práctico. Pascual se le está metiendo tras ese remolino en la cabeza. La practicidad de lo que uno investiga. O sea, de aquello que investigo, le doy una función real que me sirva a mí para mejorar mi vida. Esa es la cuestión. Ahora de ahora en adelante, cada vez que piense algo, tenga muy en cuenta esas 5 palabras. Si le van a afectar en su equilibrio, si le van a afectar en su salud, si lo que usted está pensando es para usted mismo o para los demás, si usted está pensando en el ahora, Mm. ¿sí? Y en primera persona. Sí, en primera persona. Entonces, de ahora en adelante, cada cosa que intente, que no se le vengan tantas cosas a la cabeza, porque yo creo que también en el momento en el que comenzamos a experimentar estos ejercicios así, estas sesiones, me imagino, porque no lo sé, pero yo me imagino que a usted le llegaron una cantidad de inquietudes, de ideas, de cosas por preguntar, por hacer, por saber, por quitarse que fueron lo que le pudo haber provocado todos esos, Mm. Es que yo veo lo ese que... remolino. Sí, lo que veo es que... O sea, esta podría ser ya la última sesión, Linda. O sea, yo desde mi punto de vista... Pero yo viendo el arbolito, ay, el arbolito estaba quieto. Imagine creciendo 300 años mm, y ahí fuerte, grande, sin nada a su alrededor. sí. O sea, no tanto... O sea, sí. Esa es la cuestión. O sea, el punto máximo de limpieza, sí. O sea, yo quería buscar la técnica más fácil para limpiar. ¿Sí? Para limpiarse de todo. De toda maricada que haya, ¿sí? Y esta sesión me lo puso muy en bandeja. Me lo puso Mm. y de ahí se puede sacar muchas cosas. O sea, se pueden sacar muchas para el que o sea, para el que vea este video, para el que lo tiene muchas cositas que uno puede sacar de allí. Hay mucha enseñanza, hay mucha sabiduría, hay demasiada fuerza. Y lo que decíamos antes, o sea, cada uno de nosotros es un fractal. Es un fractal. Y son muy parecidos nuestros procesos. Tomamos decisiones distintas y las vivimos de distinta manera, pero el fin único es llegar a un equilibrio tal que se permanezca limpio siempre. Y puede uno volver a caer, pero está siempre la posibilidad de volver a estar limpio. O sea, ahorita la primera limpieza fueron 45%, después 65%. Después yo empecé a hacer cosas solo 75%. Y ahorita supuestamente estoy en 93%.
¿Sí? Estaba, porque después se le metieron los No, gusanos y si otra quiero vez y el otra vez, remolino. pum, otra vez vuelvo a ese momento y otra vez 93. O sea, Y otra vez, sí, sí, o exacto. sea, y ya, fuera la maricada, fuera la huevonada. Tantas ideas y tantas tonterías, fuera, uno las puede sacar. Es verdad que estamos aquí en un mundo dual y bueno, tiene que cumplir, no cumplir, pero sí interactuar con otras personas y con el mundo, con la cotidianidad. Pero entonces siempre, si se llega uno a desviar con la mente y eso y a generar otra vez mugre, puede volver siempre al mismo estado de limpieza, a esa paz, a esa tranquilidad. Libres de entes, libres de interferencias, de cualquier que uno mismo autogenera y da permiso. Genial, genial. Y no es convertirse en un árbol, sino tomar ejemplo del equilibrio que tiene un árbol. No es ser un árbol que esté quieto allí sin hacer nada y esto no hay que verlo desde ese punto de vista. Es el equilibrio total que tiene en todas sus capas, lo puro que está. Y tener un equilibrio tal como la que tiene un árbol, siendo humano, solamente la presencia ya uno realiza las cosas. Pues sí, Ole, eso le cuento yo Muy con bonito, esta Linda. sesión. Muy, muy agradecido. Ya de aquí en adelante le toca a usted. Sí. Mm, Bacano, ¿no? Muy bonito. Precioso. ¿No se siente diferente? Yo sí. Yo estoy en éxtasis. O sea, como que se puede acabar el mundo y me da lo mismo. Una sensación. Pues eso, me voy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, Pascualito, entonces, ¿qué? A ver cómo hace para encontrarse con su yo del futuro. Hmm. Me voy. Ay. Ok, Linda. Muchísimas Bueno, gracias. Pascualito. Gracias a usted, Ole. Nos estamos viendo Ahí entonces. aprendí harto. Hoy sí. Y tengo que repasarlo, tengo que integrarlo totalmente. Ya, sí. Míreselo varias veces. Hmm. Eso sí, él me dijo, dígale que vea el video varias veces. Yo, sí, señor. Muchísimas gracias, Linda. Bueno, Pascualito, bueno. Nos vemos. Chao, Ole, chao. Chao.